Seguimos entonces con nuestro curso de moradas y hoy vamos a pasar al capítulo 3 de las moradas cuartas. Si nos damos cuenta, hermanos, hemos ido avanzando bastante en este curso de, interiorización espiritual. Perdón la palabra. Y la pregunta sería para todos, empezando este capítulo, ¿cómo yo he ido viviendo, manejando este curso a nivel personal, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad he puesto? Cómo he respondido a las preguntas que se me han hecho y en qué medida estoy leyendo el libro, porque sinceramente los videos son solamente como una explicación de lo que el libro nos quiere dar a entender. Fray Luis de León, que fue el editor de la Santa Madre Teresa de Jesús en el siglo XVI, puso de que él veía a Teresa de Jesús viva en dos cosas, en las monjas y en sus obras, porque cada vez que las leía veía como que el impulso de Dios que le hacía recordar, revivir la experiencia teresiana. Entonces es importante que nosotros estemos leyendo el curso, hermanos. Muy bien, en este capítulo 3, aunque hay un pequeño error, porque la santa empieza hablando de oración de recogimiento, y en el libro de la vida ella ha hablado de los 4 grados de oración y primero ha dicho que el primero es el grado de quietud. Ella, por un lapsus mentis quizá, escribió primero oración de recogimiento, es decir, capítulo 3, y luego habló de la oración de quietud. Entonces, pero aquí, pues no, nosotros no somos grandes teresianistas y eso no nos interesa, pero es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Ella va a hablar de la oración de recogimiento y de los efectos que esta oración queda. Ustedes, si se van a dar cuenta, es un tipo de oración muy distinta a la que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo es esta oración? Esta oración no es solamente recogerse y estar ahí en silencio, ¿verdad? No. Dice que es un recogimiento que la palabra que la santa utiliza es me parece sobrenatural. Es decir, que aquí, en este tipo de oración, es Dios quien empieza a actuar. No es el alma la que está haciendo el esfuerzo por hacer la oración, sino Dios quien está en el alma, a través del esfuerzo que el alma está haciendo, dando ya frutos de este trabajo que el alma ha ido haciendo, pero empieza a gustar, como decíamos en el video anterior, los dones del Señor. Entonces, porque no es estar en un oscuro ni cerrar los ojos, no se trata solamente de estar ahí encerradito, ¿verdad? Sino quererlo. Eso hace desear soledad, dice lo primero, querer estar con el Señor y desear soledad. Luego dice, los sentidos y las cosas exteriores van perdiendo de su derecho porque el alma va cobrando el suyo que tenía perdido. Entonces, Teresa de Jesús está poniéndonos en sintonía, ¿verdad? En el contexto del Génesis, cuando nos damos cuenta que en el Génesis, antes de la caída, nosotros somos del Señor y el Señor nos pone en situación en que solamente escuchamos su voz y a Él obedecemos. Entonces aquí va a saltar del Génesis a una parábola central. Aquí la parábola central en que Teresa va a intentar explicar la oración de recogimiento es la parábola del buen pastor. Porque cuando el pastor habla, las ovejas inmediatamente se recogen, se reúnen, escuchan la voz del pastor y el pastor está en el centro y ellas van hacia este centro. Muy bien, el alma dice que está aquí, ya no tiene distracciones por los sentidos y las potencias. Es decir, que el alma ya no se le da por gustar, por oír o por oler o por disfrutar, ni tampoco por las potencias, es decir, por la memoria, por el entendimiento y por la voluntad. Entonces, ya veremos que luego hablará un poco de la voluntad en el sentido de que ella va a disfrutar de este amor. Pero ya estas cosas no le distraen. O sea que si usted al principio, hoy en día, está empezando este modo de oración y siente que se distrae, que no puede recogerse, que no puede sentir, por ejemplo, que Dios esté generando en usted algún tipo de efecto, tranquilo, que esto es el progreso que el Señor quiere que nosotros vayamos llevando. Muy bien, entonces dice, y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, entonces ya la santa ya nos pone en contexto, ¿verdad? Frente a esta parábola. Tiene tanta fuerza en mi alma, la voz de Dios, dice, que desamparan las cosas exteriores en que estaba enajenadas y metes en el castillo. Es decir, ya la voluntad, ya el entendimiento, ya la memoria, tanto como los gustos como los sentidos, ya no tienen una fuerza en donde mi alma estaba perdida. Entonces, ¿por qué? Porque ya Dios la llama. ¿A qué la llama? ¿La buscará? Dice, la llama a buscar a Dios en lo interior. Como dice San Agustín que le halló después de haberse buscado en muchas partes.
Esto dice, esto lo encontramos en las Confesiones de San Agustín, en el libro 10, capítulo 27, ¿verdad? ¿Cómo es este tipo de oración? No es que el entendimiento vaya procurando pensar dentro de sí a Dios, ni por la imaginación, ni imaginándoselo dentro de sí, que sería la primera modo de oración que hemos hablado desde la primera morada, sino que esto se funda en verdad, en lo que Dios está dentro de nosotros. Mas cada uno esto lo hace de una manera diferente y Dios empieza a orar de una manera distinta porque no está en nuestro querer, sino cuando Dios quiere darnos esta merced. Usted puede preguntarse, bueno, qué bonito esto y en cuándo yo lo voy a disfrutar y cuándo lo voy a experimentar. Pues hermano, será cuando Dios lo quiera, ¿verdad? Cuando Dios quiera que tú escuches su voz en este sentido y te conceda recogerse. ¿Qué es lo que pasa en esta oración? Dice, lo que la Santa nos recomienda para poder expresar de alguna manera como estos efectos es que dice, no debemos discurrir, es decir, no debemos andar pensando muchas cosas, sino estar atentos a ver qué obra el Señor en el alma. Es decir, que aquí solamente lo que importa es la voluntad en el sentido de gozar, no el entender en el sentido de comprender qué hace Dios, sino la voluntad en el sentido de gozar qué está haciendo Dios en el alma. En esta obra del Espíritu dice que quien menos piensa y quiere hacer, hace más. La Santa lo pone claro. El que más quiere hacer, no hace nada. El que menos hace, el que menos quiere hacer, ese es quien disfruta esta verdadera manera de oración. Lo que digo es que de diferente manera, antes que se comience a pensar en Dios, ya está esta gente en este castillo. La Santa seguirá hablándonos, ¿verdad?, de este castillo, la metáfora principal con la cual nos introdujo al castillo espiritual, ¿verdad?, a las moradas, y dice, la gente de este castillo son la memoria, el entendimiento, voluntad. Ajá. Porque dice, no sé por dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor. Y entonces siéntese notablemente un encogimiento suave a lo interior. Acá no está en nuestro querer, sino cuando Dios quiere hacer esta merced. O sea que estos habitantes del castillo ya ahora tienen solo la obra de disfrutar de este Señor en esta quietud, en esta interioridad. ¿Cómo son estas obras? No son un esfuerzo de querer disfrutarlas, dice, son suaves y pacíficas. Es decir, Dios las va dando con suavidad y en el momento en que Él quiere. Y se las da al alma en el momento en que Él quiere. Entonces, lo único que debe ser tarea del alma, ella nos dirá, es disfrutar esto. Por el contrario, la segunda cosa que ella decía, que nos iba a explicar, eran los efectos que esta oración hace. Entonces los efectos señales son, primero, se entiende claro un dilatamiento, estoy en el número 9, o ensanchamiento del alma. O sea, el alma empieza a sentirse más libre. Luego habita y va disponiendo para que quepa todo en ella. Esta suavidad de ensanchamiento interior, es decir, la presencia y el gozo del Señor en ella. Se va haciendo grande el alma. En las cosas del servicio de Dios, dice, no se aprieta con el temor del infierno. Ya lo que antes quizá era un miedo, me voy a condenar si no hago esto, si el bien, si el mal. No, aquí ya goza de la presencia de Dios y no se le da ese miedo. No es tan importante, porque lo importante aquí es gozar de la presencia del Señor. Luego le da no ofender a Dios en el servir, sino por amor. Piérdese aquí, ¿verdad?, confianza que le ha de hacer el gozar. Es decir, ella no está buscando gozar. El alma no quiere un gozo egoísta de la presencia de Dios. El alma no quiere un gozo egoísta de la oración. El alma no quiere un gozo egoísta de la mística barata que nos venden muchas veces, sino una mística real, una mística sincera, una mística que viene dada por Dios y no por las obras que el alma puede realizar. El temor que solía tener a los trabajos ya va templado, porque está más viva la fe y entiende que si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia. Es decir, los sufrimientos de la vida ya no le espantan, que te mataron al esposo, que te mataron al hijo, que te roban todos tus bienes, que te difaman, que te quitan el trabajo, que te hacen tanto daño. Dice, no le da al alma nada, porque tiene aquí en más gozar de la presencia de su Señor, y ella sabe que estos trabajos los va a sufrir por esta presencia que tiene dentro de ella misma. Entonces tiénese ya como gran miserable, como ha probado ya los gustos de Dios. Frente a lo que está gustando acá, aunque le despojen de todo,
ella ve que la comparación de gustar del Señor es una cosa muy grande. ¿Por qué? Ve que es una basura los del mundo. Imagínense ustedes qué palabra tan fuerte utiliza la santa. Todo lo que nosotros amamos, todo lo que nosotros contemplamos, todo lo que nosotros vivimos hoy en día, ella llega a decir es basura. Pregunta entonces para reflexión, ¿cómo considero yo los ídolos de este mundo? Perdone la palabra ídolos, si no nos gusta. Bueno, pongamos ahí las distracciones que el mundo me presenta. ¿Cómo considero yo hoy en día el amor de mi familia, el prestigio, la fama, la honra, la estabilidad, una estabilidad económica, una estabilidad social, una estabilidad de parentesco con familias, ¿verdad? Que mi hijo, que mi hija me quieran. ¿Cómo lo considero? Acá pues la santa dice que todo eso es basura, pero nosotros debemos primero considerar cómo nosotros lo consideramos. Ok, entonces dice, si no torna ya a hacer ofensas de Dios, porque entonces todo se pierde. Aquí está claro. No debe pecar, el alma no debe pecar. Entonces aquí ella va a dar un aviso muy importante, el número 10 dice, de una cosa aviso mucho a quien se viere en este estado, que se guarde muy mucho de no ponerse en ocasiones de ofender a Dios. La santa es clara, si usted peca es porque usted se puso en la ocasión, ¿sí? Si usted va a murmurar de alguien es porque usted se puso en ocasión de murmuración. Si usted va a chismear de alguien es porque usted fue a buscar la oración del chisme, la ocasión del chisme. Si usted tiene un sentimiento de dolor con su familia porque la familia lo está despreciando, pues fue usted quien se puso en esa ocasión. Entonces, hermanos, muchas veces el ofender a Dios es porque nos ponemos en ocasión de ello. Porque aquí no está el alma criada, sino como un niño que comienza a mamar de los pechos de su madre. ¿Qué se puede esperar de él sino la muerte? O sea, tenemos que unirnos tanto a Dios que Él sea el que nos dé vida y no ponernos en la ocasión de ofender al Señor. Aviso tanto, dice, que no se pongan en ocasiones porque pone mucho el demonio más que por un alma que estas, que por muchas a quien el Señor no le ha dado tantas mercedes, pues le puede hacer gran daño. ¿Por qué? ¿Y por qué le puede hacer el demonio hacer daño a un alma que se encuentra en este estado? Porque una persona que encuentra en estas cuartas moradas, en este capítulo 2, es una persona que da un gran testimonio. Entonces el demonio le tienta ¿para qué? Para escandalizar a quienes ponen sus ojos en nuestra referencia como testimonio. Entonces dice, aquí el Señor quiere probar el amor que le tiene en cómo lleva esta ausencia y será servido de tornarle la fuerza de algún tiempo y si no con oración vocal ganará con obedecer y merecerá lo que había de merecer por acá. Es decir, que así como habrán gustos, también desaparecerá el gusto. La quietud quedará, pero el gusto puede ser que desaparezca, porque el Señor también lo puede quitar para ver cómo el alma reacciona. Entonces, tengan aviso, dice la santa, de que hay que entender que cuando es cosa verdaderamente de Dios, que aunque haya caimiento interior y exterior, que no le haya en el alma, que tiene grandes sentimientos de verse tan cerca de Dios, en esta morada, porque es a la que más almas creo entra. Entonces la santa dice que esta es una de las almas en donde sinceramente nosotros vamos a poder llegar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Entonces, otra pregunta para nuestra reflexión y con eso terminamos sería, ¿cómo me cuido yo de las ocasiones de ponerle para ofender a Dios? Y cómo las ocasiones me hacen verdaderamente caer en esos pecados o dificultades o debilidades que hoy tanto detesto y que quisiera que el Señor me curase y me ayudase. Entonces, seguiremos reflexionando en el próximo video.